de Estudios Históricos Facundo Quiroga, al comodoro veterano de la Guerra de Malvinas Néstor Padilla, que nos ha dado también una excelente conferencia sobre su experiencia en Malvinas con los vuelos del Canberra. Bueno, a nuestra querida amiga Elsa Vilche Funes, vicepresidenta de la Asociación de Descendientes de los Próceres y Guerreros de la Independencia, Roberto Martínez, también del Instituto Nacional Newberiano, Jorge David Cuadrado, un destacado historiador que publica siempre en el diario La Nación, en Rincón Caucho, el doctor Facundo Viagres, del Instituto de Historia del Derecho del Colegio Público de Abogados, bueno, tantos interesados por la historia a los cuales les agradecemos la presencia y evidentemente van a aprovechar hoy su tiempo. Y yo le quería agradecer acá una donación que ha hecho para nuestra biblioteca el doctor Las Heras de dos incunables, El Testamento de Rosas, de Antonio de Lepiane, y otro libro acerca de Rosas y otros temas del senador Juan Carlos Cornejo Linares, de 1975. Yo lo conocí a Cornejo Linares, fue un gran político, un gran nacionalista, realmente de esos personajes que realmente han sido tan importantes para nuestra historia. Así que bueno, dichas estas palabras de introducción, vamos a hacerle uso de la palabra a nuestro amigo Antonio Las Heras. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente del Instituto Nacional, Juan Manuel de Rosas. En línea de lo que el presidente decía recién, voy a agradecer también la presencia de... Tenemos entre los presentes a una figura que yo digo que es mítica, porque es historiador del rock, un tema que pocos abordan. Pero tenemos acá a Osvaldo Daniel Ripoll, el mítico fundador de la revista Pelo, historiador del rock, hoy trabajando en el tema de la historia de la cultura del rock a través de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Gracias por volver también. Y de alguna manera tengo cierta emoción especial porque no todos los días uno puede exponer frente a alguien que hace un poquito más de 50 años me ayudó a entrar en el campo de escribir bien, la diferencia entre un artículo periodístico y un trabajo científico, aunque ya lo señaló el presidente, voy a volver a hacerlo allá medio oculto, como le gusta a él, para manejarnos. El licenciado Roberto Martínez, uno de los secretarios de redacción de la revista 2001, Periodismo de Anticipación. Ahí iba un niño que recién había terminado la secundaria, iba a golpear la puerta, yo quiero ser periodista, quiero escribir. Y Roberto fue uno de los primeros, junto con el secretario de redacción a cargo de la dirección de la revista, que era Alejandro Viñati, que me fueron guiando bien. Y eso, Roberto, uno nunca lo olvidará. Gracias por todo aquello que pasó hace ya medio siglo. Muy bien. Ahora uno de los vicepresidentes del Instituto Nacional Newberiano.
esto que me comisionaron realmente es una complicación. Es cierto que yo escribí la más reciente biografía del general Juan Gualberto Gregorio de las Heras, que es esta que publicó Grupo Argentinidad, Las Heras, el militar, el hombre. Pero este tema, de los solo 2 años que estuvo de gobernador y en un momento determinado con atribuciones de poder ejecutivo, el general Juan Gualberto Gregorio de las Heras, gobernador de la provincia de Buenos Aires, son 2 años inabarcables, de los cuales pasado mañana, 9 de mayo, se cumplen 200 años. Esto, tanto es así que desplegué todos estos papeles y traje algunos libros porque digo, no voy a poder resumir esto. 2 años voy a hablar, 1824-1826. Pero es tanto lo que hizo. La piedra fundamental, la piedra angular del ejército argentino, ¿cuándo surge? En la gobernación del general Las Heras, a raíz del conflicto con Pedro I, con el imperio, con Brasil. Pero surge ahí. Este hombre que a su vez había demostrado una capacidad de estratega extraordinaria. Recuerden Cancha Rayada. El mismo San Martín ya en Chile va a escribir, si no hubiera sido por Las Heras, no hubiera podido continuar mi campaña libertadora. Las Heras se encuentra en una situación complicadísima, su superior dice acampamos acá. Y esa visión extraordinaria que tuvo Las Heras siempre, incluso aquí, en la política como gobernador, y teniendo un enemigo complicado como fue Bernardino Rivadavia. Rivadavia quería el lugar de Las Heras, tanto es así que cuando asume, electo ya era en marzo del 24, abril del 24, pero asume el 9 de mayo de 1824. Y él quiere mantener el equipo de ministros de su antecesor. Y Rivadavia, planteando que tiene que ir a hacer un viaje a Londres, no acepta. Pero le decía, ese estratega que le dice a su superior en Cancha Rayada, este es el lugar donde yo, si fueran los realistas, haría una emboscada. Y recibe como respuesta de San Martín, tengo mis espías. Los espías eran miembros de los grupos originarios. Tengo mis espías y me han avisado que los realistas están muy lejos. Claro, los espías, para usar término moderno, actualizado, recibían sobres de ambos lados. Y entonces en cada lado decían lo que convenía y no la verdad. Suena más o menos conocido hoy en día. Bien, hay que obedecer al superior. Hay que acampar. Pero mi superior no me ha dicho cómo tengo que hacer acampar a mis subordinados. Esto lo indico yo. Entonces, cada soldado al lado del caballo sin desencillar. Cada carruaje con los caballos atados y cualquier cosa al toque del clarín, nos vamos. Obviamente, en la madrugada se empezaron a oír los cañonazos, los tiros, la emboscada de Cancha Rayada, pero al sonar el clarín, Las Heras se va con todos los hombres a su mando, no pierde ni una bala de cañón. Eso era Las Heras, una personalidad extraordinaria, además una personalidad extraordinaria en muchos sentidos. Estamos aburridos de escuchar que en el siglo XIX, en el XVIII, la gente moría muy joven, que llegar a los 40 años era algo extraordinario. Las Heras vive 86 años.
86 años activos, a punto tal que cuando pasa los 80 años, ya cuando termina 1826, la gobernación aquí en el Río de la Plata, comprende la situación como antes la había comprendido el general San Martín y dice: me tengo que ir. Aquí, aunque les parezca mentira, ya en ese momento había una grieta. Los federales y los unitarios. Las Heras utiliza durante esos 2 años toda su capacidad para ver la posibilidad de unificar ideas, criterios a efectos del proyecto de país. Después cada uno podía mantener sus ideas. No lo logra. Se va a Chile y se dedica a otras de las actividades que hacía muy bien. También era un buen empresario. Tenía viñedos, las cosas. Cuando regresa a Chile, al poco tiempo le devuelven el grado que tenía, que era algo más que general. Pero cuando cumple 80 años, le manda una carta al presidente de Chile diciéndole: yo necesito el retiro. A esta edad yo no puedo subir a un caballo, no puedo blandir una espada, no puedo seguir siendo un militar en actividad. Y pasaron los 80. 11 de julio es el cumpleaños del general Las Heras. Y como les digo, vivía bien, estaba casado con una señora de la sociedad chilena, de buen apellido, vivía bien. Una mañana viene el mayordomo y le dice: hay un señor que necesita hablar con usted, pero no tiene cita. Y Las Heras, que vivía ya en un lugar donde tenía la biblioteca, seguía leyendo, su lugar para hacer apuntes con la pluma, recibía a la gente, todo allí. Bueno, pero le ha dado la tarjeta de visita. Sí, le da la tarjeta de visita. Las Heras me dice: hágalo pasar, es el presidente de la República, que había ido a la casa de Las Heras con la carta y se la devuelve. ¿Qué hace? Chile no puede prescindir de un general en actividad como usted. Yo no puedo blandir una espada, no puedo subir un caballo. No, usted puede enseñar qué es lo que nuestros hombres necesitan. Usted puede enseñarle estrategia, táctica, logística. Usted puede enseñarles a pensar, a ganar batallas. Bueno, duró 4 años más, 2 años antes de morirse, recién le aceptaron el retiro. Este era Las Heras. Una cosa, me anoté, pero dije: me traje todo esto, y ven que hasta ahora no leí y sigo, porque es extraordinario, pero quiero leer algunas cosas porque de lo contrario me voy a expandir tanto que cuando sean las 2 de la mañana alguno se va a enojar. Me dice acá una síntesis, por ejemplo. Las Heras vuelve del Perú a Chile. Hacía casi 2 años que no veía a su mujer. Digo, esto me interesa porque lo demás más o menos nos imaginamos, pero a mí me interesa siempre destacar cómo fue la vida. Alguien extraordinario tiene que tener una vida extraordinaria. No es una vida común y normal. Es una vida anormal, atípica, diferente. Las Heras volvía de casi 2 años de no regresar a Santiago de Chile y por lo tanto ni siquiera había visto esos 2 años, no hablemos ya de su esposa, sino a su hijo menor, al que había dejado cuando tenía apenas meses. Y vuelve en una situación un tanto desagradable porque la relación con el general San Martín, si bien en Lima lo llena de medallas, honores y palabras muy lindas, pero hay una tensión entre ambos. Esto es así. Regresa a Chile. Y regresa a Chile sin tener muy claro cómo va a continuar. Y ahí le empiezan a llegar las cartas diciéndole: ¿por qué no viene? A mí me gusta usar siempre este término, a la aldea de Buenos Aires. Porque si no, nos podemos creer, sería una creencia, de que Buenos Aires siempre fue
así como decía Borges, se me hace cuento que nació Buenos Aires. No, esto era una aldea. Miren todas las cosas que pasaban acá, era una aldea. Crecía el río, se inundaba todo. Llovía y las casas se inundaban. Bien, no estaba adoquinado y había bicisendas, no. En ese caldo de cultivo, porque me parece que esto es lo importante, poder viajar a aquel momento, a ese lugar, a ese hombre que hace casi 2 años que no ve a su mujer. Se queda un tiempo ahí, pero ya le avisan que acá hay gente interesada en que se convierta en el gobernador de Buenos Aires, y otros que no. Entre ellos alguien que le tenía celos, como era Bernardino Rivadavia. La cosa es que en marzo de 1823 regresa a la aldea de Buenos Aires. Tenemos de gobernador, como ya se dijo, al brigadier Martín Rodríguez. Ya se lo ve a Las Heras como posible gobernador. Y se ve la tensión que empieza a surgir entre Las Heras y Bernardino Rivadavia. Bernardino Rivadavia, con aviesa intención, hace que lo designen el 23 de julio de ese 1823, que lo designen negociador principal con las autoridades virreinales del Alto Perú. O sea, súbase a la carreta y vaya para allá. Y hay una tarea que hace Las Heras, y efectivamente llega a lo que hoy sería Bolivia. Esto lo ha escrito muy bien. Hay un librito pequeño, pero muy bien, del historiador ya fallecido Armando Alonso Piñeiro, que se llama Las Heras, Espartero y la paz con España, que no se logra en ese momento, pero realmente ahí Las Heras vuelve a mostrar una capacidad política, diplomática más que política, de negociador. Él quiere reunirse con Espartero en lo que hoy es Perú. Espartero le dice, no, vamos a hacerlo en Humahuaca. Acepta reunirse en Humahuaca, pero no se llega a un acuerdo, porque en realidad lo que Rivadavia quería era que todo lo que era el virreinato del Perú, etc., todo eso se transformara definitivamente en naciones, para lo cual él estaba dispuesto a conseguir dinero para pagar una cosa poco delirante. No funcionó, pero Las Heras hizo lo posible y volvió sin lograrlo. Pero vuelve. El 22 de abril de 1824, ahí sí, es electo gobernador de Buenos Aires. Y el 9 de mayo, pasado mañana, asume el cargo. 9 de mayo de 1824. Hasta ahí es gobernador de Buenos Aires. Pero el 23 de enero de 1825 se promulga una ley que se llamó Ley Fundamental. La Ley Fundamental le permitió asumir como encargado del Poder Ejecutivo Nacional. Todo esto en ese poco tiempo. Surge el conflicto con el imperio, con Brasil. 4 de noviembre de 1825, Las Heras, en uso de sus atribuciones de Poder Ejecutivo Nacional, declara rotas, no más que eso, rotas las relaciones con el imperio de Pedro I, el 4 de noviembre. El 10 de diciembre, rotas las relaciones con esa intención que siempre tenía Las Heras de dialogar, discutir y llegar a algún posible acuerdo, y de ahí vemos va a ir por más. Pedro I parece que no pensaba de esa manera. El 10 de diciembre nos declara la guerra a las Provincias Unidas. Hay que armar un ejército adecuado. Y ahí lo que yo les dije al principio. Iba a ser Las Heras el que pone el germen del Ejército Nacional. En fines de 1825, inicio de 1826.
El 6 de febrero de 1826 se promulga la ley de presidencia. Ya no hay más gobernador en uso del poder ejecutivo, sino que va a aparecer un presidente. Alguien que vengo mencionando dijo, esta es la mía, y Bernardino Rivadavia fue ungido presidente de la República. Rivadavia le hace enviar a través de un intermediario conocido de ambos a Las Heras una carta donde le dice Rivadavia, mire, usted ya cesó en el mando, así que eso yo desde ya, pero a este gobierno le gustaría mucho tenerlo como miembro de las Fuerzas Armadas, usted podría dirigir. La historia, esto no es anécdota, la historia dice que terminó de leer la carta, aún en su despacho, Las Heras, y tardó media hora en responder. Y la respuesta fue muy categórica. Efectivamente ya he renunciado y en este momento me estoy llevando mis cosas. Dejo el lugar libre, vuelvo a Chile. Nunca más regresó a nuestro país vivo. Sí sabemos que los restos mortales están acompañando al general Tomás Guido, al Libertador, en la Catedral Metropolitana. Es tan amplio, por eso me traje algunas cosas para leer de otros. Dice Vicente Fidel López, Historia de la República Argentina, tomo 9. Hablo de la edición de 1911. Gran parte de los hombres políticos pensaban también que siendo urgente la formación de un fuerte ejército de línea, se requería poner el gobierno de la provincia en manos de un militar de primera importancia. Y nadie más señalado, estoy leyendo lo que escribió Vicente Fidel López, y nadie más señalado para esto que el general Las Heras. La elevación y la pureza de sus principios, su juicio correcto y sensato, siempre hacían de él un verdadero magistrado. Sin contar con las arduas campañas del general San Martín, había pasado por ser la segunda personalidad del ejército glorioso de los Andes, que a la experiencia Las Heras reunía el conocimiento individual de cada uno de los oficiales generales, a quienes podía encomendarse el mando de los nuevos cuerpos, y que no solo era respetadísimo por todos ellos como jefe y como maestro, sino que inspiraba completa confianza a todos los gobernadores. Ni por ambición ni por partido había de entrar Las Heras en combinaciones que alterasen el orden actual del país o que contrariasen la espontánea cooperación con que todos ellos estaban dispuestos a dar hombres y recursos para hacer frente a las eventualidades de la cuestión brasilera. El general Las Heras se retiraba entonces de su misión en el Alto Perú, convencido de que por aquel lado las provincias argentinas no tenían ya nada que temer y que podían dedicar sus esfuerzos a la cuestión brasilera sin otra complicación que ella misma. Los méritos y el influjo de don Bernardino Rivadavia no fueron bastantes para prevalecer sobre la importancia excepcional del nuevo candidato. El general Las Heras fue electo el 2 de abril de 1824 y se recibió del mando a su llegada el 9 de mayo, con el aplauso unánime de la provincia y de toda la República. Esto es lo que dice Vicente Fidel López. Porque si lo digo yo, puede parecer subjetivo. Aquí hay otro texto sobre la creación del Ejército Nacional, en ese 1825. La invasión de los 33 orientales, tema que también un día hay que desarrollar, ¿por qué 33 ese número?
y sus primeros éxitos, la inevitabilidad de la guerra con el Brasil, obligaron al general Las Heras y al ministro de Guerra, Fernández de la Cruz, a enviar al Congreso un mensaje pidiendo la formación y organización del Ejército Nacional. Hasta ese momento no lo había, con el fin no solo de conquistar la integridad del territorio ocupado por los enemigos, acá leo textual, enemigos, sino también de mantener a la República en el estado de respetabilidad que le corresponde. Ese era el pensamiento de Las Heras. El Congreso no vaciló en aprobar en mayo de 1825 la creación del Ejército Nacional a instancias del gobernador Las Heras y luego votó igualmente el refuerzo de la línea de defensa del río Uruguay, que se estableció con el nombre de Ejército de Observación a las órdenes de Martín Rodríguez, el anterior gobernador. Se discutió en torno a la definición del concepto de nación. Manuel Antonio Castro sostuvo la tesis de que aunque no hubiese constitución, ya había nación. Y ese hecho se desprendía de la declaración de la independencia en el Congreso de Tucumán. Ahora bien, la existencia de una nación como hecho evidente entrañaba la creación de una fuerza para defenderla. La ley del Ejército Nacional arrastró las necesidades de otras leyes. La formación, todo esto fue ocurriendo en ese último año de gobernación de Las Heras. La formación de un fondo de la nación, la creación del Banco Nacional y todos los temas alrededor del financiamiento adecuado de un ejército. El Congreso reconoció de hecho la incorporación de la provincia oriental a las Provincias Unidas del Río de la Plata el 25 de octubre de 1825. Seguía siendo gobernador en uso del Poder Ejecutivo, Las Heras, en una sesión secreta y se admitió como diputado en la misma a Tomás Gómez Soro. Esta situación obligaba a organizar el haber hecho nuestra la banda oriental. Esta situación obligaba a organizar la defensa de la provincia reincorporada, es decir, llevaba a la preparación de la guerra con el Brasil, a aislar las escuadras y a la efectividad del Ejército Nacional recién creado. Mientras tanto, a Las Heras le habían seguido pasando cosas humanas. Antes de venir para el Río de la Plata, su mujer había quedado embarazada nuevamente, un mal embarazo. Y él decide no viajar hasta ver cómo fluye el asunto y pierden el bebé. El embarazo se interrumpe naturalmente. En esas condiciones. Todo eso le estaba pasando. Esto es importante porque si no, siempre da la impresión. Yo digo que una de las cosas más tristes que nos enseñaron en la escuela primaria y en la secundaria, hoy no sé si se enseñaron estas cosas, es el general San Martín cruzando los Andes con un caballo blanco y uniforme de gala. Hubiera sido sumamente útil que nos dijeran la verdad, que ese hombre cruzó en una litera, tomando láudano, con un problema de gota terrible, y que en esas condiciones casi miserables para aquella época, porque hay que cruzar la cordillera en esas condiciones, siguió conduciendo los destinos de las fuerzas que manejaba, que dirigía, porque eso enseña la virtud del esfuerzo, la voluntad por sobre las pequeñas dificultades, problemas tenemos todos. Esta gente nos enseñó eso, es maravilloso. ¿Quiere usted hacer cosas importantes, extraordinarias? Tiene que llevar una vida extraordinaria. Y en este caso particular también tiene que tener una esposa extraordinaria. Porque él llega, Las Heras llega solo acá. La mujer ya ha tomado decisiones. A pesar de la situación de aquella época, no es lo mismo perder un bebé hoy que en aquella época. Y hoy puedo subirme a un avión y en 2 horas estar de Santiago de Chile a Ezeiza.
Su mujer ya había tomado una decisión y los criados conocían y los familiares más cercanos, pero no se lo digan a Juan Gualberto. Los dos, los nombres del general son Juan Gualberto. Gregorio de las Heras es todo el apellido, es el apellido de su padre, Bernardo Gregorio de las Heras. ¿Qué decisión tomó? No lo voy a dejar solo. Vaya, me necesita, pero jamás me va a dejar ir. Entonces, deja que las Heras venga, llegue, y a los pocos meses la encuentra en su casa. Pocos meses, porque había que venir en carruaje, cruzar los Andes. Esa es la mujer de este hombre. Parece que no es un detalle menor. Yo voy a poder, lo voy a hacer con cuidado, los médicos no lo aconsejan, pero los médicos no saben quién soy yo. Vamos despacio, muy bien, pero yo voy al lado de mi marido, me va a necesitar. Cosas extraordinarias y que explican mucho de lo que... Tanto es así, ella fallece mucho antes que él. Claro, vuelvo a decir, no cualquiera llegaba a los 26 años en esa época, pero algunos sí. Y hay que estudiar por qué. Se les toca la medicina. Y las cartas que han quedado dicen claramente que ella fallece y a partir de él era claro que le faltaba esa persona, era clave en su vida. Pero clave en su vida, alguien con quien en realidad se veía poco, porque mientras estuvo en combate, como dije recién, podían pasar 2 años sin que se vieran. Las cartas tardaban un poquito, no había WhatsApp, si llegaban las cartas. Sin embargo, aún en la distancia, esa mujer existía y era clave. La compañera espiritual, importantísima. Es tanto que para 2 cosas más. Aquí me traje la biografía de las Heras de la colección dirigida por Félix Luna. Sobre todo porque en 20 líneas dice una cantidad de cosas que yo tardaría 1 hora. Asumió el 9 de mayo de 1824. Su mandato se caracterizó, presten atención a todo lo que vamos a decir, en 2 años. Su mandato se caracterizó por el impulso progresista, otorgó franquicias a los buques extranjeros para promover el comercio por los ríos interiores, fomentó la creación de escuelas en la campaña bonaerense, fomentó la creación de las escuelas en la campaña bonaerense. La línea que seguirá Sarmiento, pero esto es 1824-1825. Creó el departamento topográfico, reglamentó las tareas de la Comisión de Inmigración, invitó a los gobernadores de provincia que enviasen jóvenes de 20 años cumplidos con destino a las oficinas públicas de Buenos Aires, donde serían preparados en contaduría, tesorería, recaudación, manejo de las secretarías, que al volver a las provincias volcarían sus conocimientos en las administraciones locales. Enseñaba tecnicaturas. Ordenó la recopilación, ahí se ve de vuelta el tipo ordenado, meticuloso, un pensamiento realmente científico, racional. Ordenó la recopilación de leyes y decretos expedidos desde el 25 de mayo de 1810 hasta la creación del registro oficial. Hasta ese momento no había recopilación de leyes y decretos. Ordenó la reserva de terrenos frente a la plaza principal de los pueblos de campaña para construir en cada uno de ellos una escuela, una casa de justicia, es decir, la justicia, y un templo. El 16 de diciembre de 1824 quedó inaugurado el Congreso Constituyente convocado con el fin de acordar la organización nacional. Bueno, 9 días antes se había producido en los campos de Ayacucho la batalla final de la Guerra de Emancipación Sudamericana.
acción en la que se habían destacado, junto con los regimientos bolivarianos al mando de Sucre, las fuerzas que aún se mantenían del ejército argentino. Bueno, luego entra lo que ya dijimos, el problema con la banda oriental, etc. Es inabarcable. Acá tengo de la Academia Nacional de la Historia el libro La biografía de las Heras de Sergio Martínez Baiza, alguna que otra cosa. El general Las Heras, en tanto, ha aceptado el cargo de gobernador con fecha 22 de abril y ha seguido viaje a la capital del Plata, porque acepta el cargo por correspondencia. Allí ha sido recibido con muestras de general aprecio y abiertas muestras de admiración y simpatía. Vuelve a disfrutar mucho de la compañía de su madre y su hermana, de su cuñado y sobrinas, a las cuales no veía desde hacía años, aunque echa, dice este biógrafo, aunque echa mucho de menos a su mujer, y acá viene lo que yo les decía, sin saber que ella ya ha emprendido un sacrificado viaje que día a día la acerca, cruzando montañas y llanuras, un viaje de nunca acabar, pero va a llegar a encontrarse con su marido. Es extraordinario. Las Heras termina su mandato. Tal como les dije, la carta que le hace llegar Rivadavia, que ya asumió el presidente, y que termina diciendo: aunque su excelencia tiene el señor Las Heras por... Su excelencia es Rivadavia. Aunque su excelencia tiene al señor Las Heras por relevado del cargo de gobernador, cuenta con que querrá continuar prestando a la República, en la clase de general, los servicios que las circunstancias reclaman de sus talentos y demás aptitudes que la distinguen. Vean, esto se me escapó un dato, que es que tanto la lucidez de Las Heras. Si Las Heras viviera hoy, usaría Twitter, Instagram, TikTok, ni lo duden. Porque en aquel 1825, ¿qué tenía? Hacer impresos. Él hace una carta, pero esta carta la manda a imprimir y la reparte a todos los que le parece a él que es conveniente que la lean. Y es extraordinario. Le contesta a Rivadavia. Pero ya les digo, dice este historiador, la carta estuvo destinada a producir gran conmoción en la opinión pública, puesto que fue impresa y distribuida, no solo mandada a Rivadavia. Dice Las Heras: llamado a la primera magistratura de esta provincia por vuestro sufragio del pueblo, vine desde lejos obedeciendo vuestra voz y los sentimientos que siempre me inclinaron a hacer toda clase de sacrificios por el bien de mi patria y de mi provincia natal. Las Heras manejaba muy bien el idioma castellano. No dijo, tuve sufrimientos. Dice sacrificio. Sacrificio es un término que viene del latín y se puede decir que es la contracción, sacrificio, de sacro oficio, oficio sagrado. Entonces, esto es muy importante destacar, porque en general, no los que estamos aquí, pero la gente que no tiene mayores conocimientos bien de la definición de cada palabra, sacrificio, lo que habrá sufrido. No dijo sufrido, dijo sacrificio, oficio sagrado, algo trascendente, porque otra cosa, claro que no nos alcanza el tiempo, es la importancia que le daba al ámbito espiritual Las Heras. Por eso que leímos recién, sí, pero en torno a cada plaza de cada localidad, la justicia y el templo.
esta gente estaba absolutamente convencida de que los seres humanos, como es verdad, somos mucho más que reacciones físico-químicas. Aunque ahora hay interesantes negocios para querer convencernos de que todo se resuelve con el comprimido o la pastilla que además tenés que tomar de por vida. Si no, arruinamos el laboratorio. Pero claramente él pone esa palabra, sacrificio, es decir, lo que estaba haciendo es algo sagrado. Aunque lo pudiera haber evitado, no lo habría evitado, es lo que está diciendo. Y sigo. En posesión de tan altas funciones, procuré constantemente el sostén de las leyes y de los principios de que vuestra ilustración y experiencia habían establecido, conservando el honor y el crédito con que puedo lisonjearme de haber marcado mi carrera pública. Sobre estas bases seguras, creía que yo llegaría al término que la ley había fijado a mi autoridad. Pero ello ha sido interrumpido por sucesos que son notorios y cuya historia no quiero renovar. Reconozco el origen de mi autoridad en la voluntad de vuestros representantes y obediente siempre a las leyes, sin otros recursos legales, cesé en el ejercicio de las funciones de que fui encargado. Juntó los petates y se fue. Podríamos seguir ampliando detalles, cosas, pero este es Juan Gualberto Gregorio de las Heras. Notable avesado militar, diplomático, político y empresario inclusive. Un hombre convencido de la importancia de eso que yo he llamado la trama afectiva suficientemente intensa. Sin los buenos amigos, sin la familia real, hay ciertas cosas que no se pueden hacer. Y además, la comprensión de esto que mencioné hace unos instantes, la certeza del sacrificio, del oficio sagrado. Estoy en este lugar y en este momento del universo porque soy parte de esa gran arquitectura universal y lo que debo hacer se hace. Esta es la historia de las Heras. Y un lector, igual que San Martín, recordemos que sí, cruzó los Andes, como dije, en litera, con el láudano, el dolor de gota, etc. Sí, pero la biblioteca que llevaba San Martín cruzó con él. Lectores, hombres esclarecidos que pudieron ver hacia adelante, extraordinario. Por eso me pareció tan bueno que me invitaras a que habláramos de esto. Yo la verdad no había tomado noción de que se cumplían 200 años, te lo debo a vos. Te lo debo a vos y te lo agradezco tanto. Porque es una parte de la que se habla poco y es fundamental porque fíjense todo lo que ocurrió después, Rivadavia mediante y todo, pero todo lo que ocurrió, que tuvo como piedra angular estos apenas 2 años de aquella época, que las cosas iban mucho más lentas que ahora. Y luego, igual que San Martín, la posibilidad de esto ya no es para mí y me voy sin odios, sin irritaciones, los dejo. Termino acá entonces. Gracias.